Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Dios me da la bendición de poder exponer su palabra. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él sea con nosotros en esta hermosa hora. Padre bendito, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchísimas gracias por este hermoso día. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad, porque has sido con nosotros, Señor, a través de todas las situaciones que hemos pasado, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que a través de este mensaje, Señor, tu pueblo pueda ser edificado en gran manera. Te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de nuestro amado y tierno Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Bueno, pues en esta mañana voy a hablar un tema sobre los beneficios de ser ciudadano del reino. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de las bienaventuranzas, del famoso Sermón del Monte, que nos habla el libro de Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados a los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, pues esta palabra es muy hermosa. Yo creo que todos los que la hemos leído, pues ha sido de mucha bendición. Las bienaventuranzas o dichos benditos reciben esta designación porque comienzan con la expresión bienaventurado o bendito o felicísimo, ¿verdad? Que viene de su original griego Makarios, pero quizás no sea la mejor manera de traducir el término, ya que con el uso se ha ido devaluando espiritualmente. La idea principal es de decir que estamos hablando de un estado dichoso en extremo y lo muy afortunado que es la persona basado en las condiciones divinas y no en las circunstancias mundanas. En el Antiguo Testamento, estas bienaventuranzas están condicionadas especialmente en el libro de los Salmos. Podemos ver el Salmo 1:1, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. También lo podemos ver en el Salmo 32:1-2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. También lo podemos ver
ahí en el libro de los Salmos, ¿verdad? En el Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. En el Salmo 41:1 nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y en el Salmo 106:3 dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Como dijimos, ¿verdad? Estamos hablando de un estado, principalmente un estado dichoso en extremo. Entonces, dichosos, ¿verdad? Felices en extremo las personas que guardan el juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Bueno, vamos a empezar con las bienaventuranzas, ¿sí? Porque yo creo que es muy importante que en estos tiempos nosotros podamos recordar esa palabra que fue dada por nuestro Señor Jesucristo en el primer sermón del monte, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 5 de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pues aquí podemos ver que es muy importante que todos tengamos conciencia de la situación espiritual que tenemos delante de Dios, ¿sí? Y esta depende de cada uno de nosotros. O sea, tú sabes cómo estás en tu interior, ¿sí? Si realmente eres una persona que tiene necesidad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, cuando tú reconoces tu condición, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos está hablando de esa conciencia, de esa situación espiritual de la que el mundo adolece, porque el mundo no conoce al Señor. El mundo está viviendo en una situación de desconocimiento totalmente del Señor. También nos habla, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza espiritual, es decir, estamos hablando de una dependencia completamente de Dios. Pero el beneficio de esta bienaventuranza es que nos da acceso a las riquezas y tesoros del cielo, que incluye prosperidad en todas las áreas, aún en la económica, incluye paz, gozo, libertad, liberación, sanidad, ¿verdad? Sanidad física, sanidad almática y sanidad espiritual. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu, tiene una gran recompensa, un gran beneficio. Y este es un beneficio que solamente pueden tener los que son ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Vamos a entrar con la segunda bienaventuranza, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto está en Mateo 5:4. Llorar es entristecerse, es quebrantarse. Puede ser por el pecado, como nos lo marca 2 Corintios 7:10, ¿verdad? Que dice de esta manera, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Podemos ver entonces aquí, ¿verdad? Que sí se puede llorar, ¿verdad? Porque cuando uno se arrepiente, realmente uno tiene necesidad viene el Espíritu Santo. Muchas veces la gente no se arrepiente de su pecado porque no hay convicción de pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo y empezamos a tener esa necesidad de tener un encuentro con el Señor, sentimos ese peso de pecado, sentimos haber ofendido a Dios, sentimos haberle defraudado. Y entonces es cuando hay un quebrantamiento y entonces dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué maravilloso es saber, ¿verdad? Que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que viene a quebrantar nuestro corazón, viene a decirnos, a hacernos sentir el estado en el que estamos. Y entonces, pues, podemos sentir ese consuelo que viene del Espíritu Santo. Pero también se puede llorar, ¿verdad? Por algunas situaciones complicadas que nos angustian, algunas situaciones que nos afligen y que nos hacen llorar, pero sabemos que en Jesús hay consolación y cuando deciden esperar y confiar en Él, tu situación cambia radicalmente. Todas las personas que esperan en Jesús, su situación es cambiada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El llanto pasó, la tristeza pasó, la aflicción se fue, ¿verdad? Y en esta hora, pues podemos ver que Jesús cambia tu desesperación en deleite y tus lágrimas en gozo.
No sé cuántos de ustedes han llorado, ¿verdad? Porque no es fácil llorar. No es fácil que nuestro corazón se quebrante. Desgraciadamente, en estos momentos, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos tan difíciles que el corazón de las personas se ha endurecido de una manera terrible, tremenda. Pero quizás en esta hora tú quieras entregarle hoy tus angustias a Jesús. Quieras decirle a Dios, ¿verdad? Señor, quiero experimentar tu gozo. ¿Quieres decirle en esta hora, verdad? Puedes decirle, Señor, te entrego hoy mis lágrimas, mis angustias, mis problemas y decido esperar en ti. Ayúdame a meditar en tu palabra y a regocijarme en ti en medio de las situaciones difíciles por las que estoy pasando. Porque sé que tú tienes la solución, que tú tienes el control y que además tú me vas a mostrar la salida. Y puedes alabar a Dios porque Él te muestra la salida. Él no te da más, ni va a permitir que pases por más de lo que tú puedas soportar, porque juntamente con la prueba viene la salida. Puedes decirle, te doy toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por la victoria que tengo en Jesús. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que es el de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó en la cruz del Calvario nuestras necesidades, quien sufrió en la cruz del Calvario nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y en esta hora el Señor te dice, aquí estoy para tomar todo lo que tú tienes. ¿Sí? Él quiere darte esa consolación y envía su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios viene y te consuela. Puedes sentir el gozo de su salvación, puedes sentir el gozo del Espíritu Santo que viene a consolarte en medio de tus aflicciones. Así es de que no te retraigas o si tienes ganas de llorar, llora delante del Señor, que deja que el Señor quebrante tu corazón, deja que el Señor venga y sea el que consuele tu corazón. Bueno, nos sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al igual que Cristo, ejemplifican la bondad y el dominio propio. Si haces de ello, ¿verdad?, de ser manso una constante en tu vida, entonces experimentarás enormes bendiciones y serás de mucha bendición para los que te rodean. ¿Cuántas personas en este tiempo vemos que han endurecido su corazón? Perdona que vuelva a tocar el punto, ¿verdad? Porque sí hemos visto que muchas personas han endurecido su corazón, y cuando uno se acerca a ellos y quiere entablar una conversación con ellos, lo único que encontramos es una persona dura, una persona que tiene un corazón de piedra, un corazón de mármol, un corazón endurecido quizás por lo que ha sufrido, por lo que ha pasado, y no quiere que se le toque un tema difícil. Pero podemos ver que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, lo que hay dentro de uno es dulzura. Ya no hay amargura, no hay dolor, no hay resentimiento, sino que hay dulzura, hay amor, hay benignidad, hay gozo, hay paz, hay mansedumbre. Y entonces podemos experimentar, ¿verdad?, ese gozo de ser manso. Porque además la bendición que viene aquí en esta bienaventuranza es que si tú eres manso, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, felicísimos los mansos, dichosos en extremas los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tú ya tienes una promesa. No solamente tienes la promesa de recibir una corona de la vida eterna, sino que también tienes la promesa de recibir la tierra por heredad. Entonces, vas a ser de bendición, experimentarás tú una bendición enorme de ser de bendición para otros. Serás de mucha bendición para muchas personas, para todos los que te rodeen. ¿Por qué? Porque habrá personas que se acerquen a ti para buscar un consejo, para buscar una palabra de consuelo, para buscar una respuesta a su necesidad. Y entonces, ¿verdad?, esa dulzura que el Señor te transmite a ti, ¿verdad?, será lo que refleje en ti, ¿verdad?, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que somos cristianos, todos los que nos llamamos cristianos, no tenemos que ser de dientes para afuera. Tenemos que dejar que Cristo habite en nosotros, tener la mente de Cristo, tener el corazón de Cristo, ser una extensión más del amor de Dios. Que tus manos transmitan amor, que tus palabras infundan amor. Que tus palabras, que tus ojos puedan ver a través de los ojos de Dios, ¿verdad? Y que tus pensamientos sean cambiados. Entonces, aún tus pasos van a ser dirigidos por Dios y Él te va a llevar hacia donde está la necesidad.
tienes que reflejar el carácter de Cristo. Y precisamente podemos ver ahí en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Que nos dice que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces podemos ver que cuando uno habla de mansedumbre, está uno hablando, ¿verdad?, de ser igual a Cristo, de tener lo que Cristo tenía en su corazón. Jesucristo nunca se enojó. Jesucristo nunca se alteró de tal manera que la gente ni siquiera se quería acercar a él. Al contrario, la gente lo seguía porque lo que él predicaba, ¿verdad?, lo demostraba con sus hechos. ¿Sí? Él hablaba del amor y estaba lleno de amor. Podemos ver cuando aquellos hombres sacaron a la mujer adúltera, ¿verdad?, y que querían apedrearla. Y entonces se interpuso Jesús y preguntó que por qué querían apedrearla, ¿verdad? Y ellos dijeron: porque la encontramos en adulterio. Y entonces el Señor Jesús se inclinó en tierra y empezó a escribir, ¿verdad? Empezó a escribir. Seguramente que lo que estaba escribiendo hablaba de la condición de aquellos que querían lanzar la primera piedra. Y lo que dijo Jesús, dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la piedra primera. Y entonces nadie se atrevió ni siquiera los más jóvenes o los más adolescentes o los niños se atrevieron a apedrear a aquella mujer, porque todos conocían su condición espiritual en la que estaban viviendo. Estaban en una condición muy, muy diferente a la que el Señor Jesús, ¿verdad?, o a la que Dios requiere que tenga la persona, ¿verdad? Quizás muchos vivían en adulterio. Quizás muchos habían estado con aquella mujer adúltera. ¿Por qué no pensarlo? ¿Verdad? Quizás muchos vivían envidiando a los demás. Quizás muchos deseaban lo que tenía su prójimo. Como nos dice el libro del Éxodo, cuando nos habla acerca de los 10 mandamientos, que dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su casa, ni su trabajo, ¿verdad? No desearás lo que tiene él, al contrario, ¿verdad? Y nosotros vemos que en estos tiempos la gente no se conforma no solamente con desear lo que tiene aquella persona, es más, desea uno que no lo tenga. Porque ha llegado la maldad a tal grado que la gente dice: ojalá y no lo tuviera, ojalá y lo pierda, ojalá y le vaya mal, ¿verdad? Entonces vemos que la gente ya no hay mansedumbre en esta tierra. Ya no hay personas mansas en esta tierra. Y podemos poner un ejemplo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento nos habla de una persona que no hubo otra persona tan mansa como esa persona, como Moisés. Dice que fue un hombre manso en extremo, ¿verdad? Y por qué no también Job, ¿verdad? Sabemos que le fue muy mal en los primeros tiempos. Dios le permitió a Satanás tocarlo, quitarle todo lo que tenía, ¿verdad? Quitarle a sus hijos, sus posesiones, sus casas, ¿verdad? Todo lo que tenía este hombre perdió. Tenía ganados, tenía camellos, ¿verdad? Y era un hombre rico en gran manera. Y lo perdió todo, pero nunca renegó de Dios, porque era un hombre manso y humilde de corazón, ¿verdad? Él podía transmitirlo a aquel que aún no conocía y del cual él mismo testificó, ¿verdad? Porque dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Imagínense qué maravilloso es que este hombre, ¿verdad?, Job, pudo hablar de aquel Jesús que iba a venir a la tierra, que se iba a humanar y que iba a tomar nuestro lugar y que nos iba a enseñar a través de su ejemplo cómo ser parte del reino de Dios, del reino celestial. Y pues él mismo nos está dando un ejemplo para conseguir los beneficios de ser un ciudadano del reino de Dios. Cuando hablamos, ¿verdad?, acerca de las bienaventuranzas, la versión inglesa de la Biblia ampliada lo traduce como bendecidos espiritualmente, ¿verdad? Prósperos espiritualmente, envidiablemente felices. Entonces, cada una de las bienaventuranzas tiene el objetivo de bendecirte, de guiarte y de darte una felicidad extrema, ¿sí? Aquí estamos hablando de algo que es Dios, porque cuando Dios nos da algo, nos lo da algo en extremo.
Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, ¿verdad?, lo que opera en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver que el Señor quiere que vivamos una vida extremadamente bendecida. Sus principios del reino, ¿verdad?, nos ayudarán a vivir a ti y a mí, ¿verdad?, y a todos los que escuchan, ¿verdad?, una vida plena y bendecida. Qué maravilloso es saber, ¿verdad?, que estas bienaventuranzas, ¿verdad?, forman parte de los requisitos para ser ciudadano del reino. Esto hace que yo me distinga de la gente de afuera. ¿Por qué? Porque la gente de afuera no tiene estos principios. Si la gente no es pobre, ¿verdad? Cuando hablamos de pobre y de pobreza espiritual, pues tenemos que hacer un análisis, porque hay personas que piensan que la riqueza se limita a tener más dinero y bienes. Sin embargo, la riqueza no siempre está ligada al poder y a las posesiones. De hecho, las cosas más valiosas no se compran con el dinero, ¿sí? No se pueden comprar con dinero. Y ven, no sé, quizás algunos hayan escuchado esta expresión, ¿verdad? ¿Qué persona tan pobre que solo lo único que tiene es dinero? ¿Sí? O sea, han llegado a sentir pena por una persona rica que lo único que tiene es dinero, porque no tiene nada en su corazón está seco, está vacío, tiene un corazón totalmente endurecido, un corazón. Bueno, hay una historia que normalmente se narra en Navidad, ¿verdad? Y esa historia habla de un hombre muy rico, ¿verdad?, que no creía en la Navidad. Y bueno, no hablamos de Navidad porque no es el tiempo, ¿verdad? Pero esta historia de Walt Disney, o más bien de unos hermanos que tenían muy, muy, muy adentro al Señor en su corazón, ¿verdad? Y este hombre hicieron esta historia, ¿verdad? Porque cuando una persona no tiene al Señor Jesucristo, porque la Navidad pues nos habla de tener a Cristo aquí, que haya nacido Cristo en nuestro corazón principalmente. Y entonces Scrooge, ¿verdad?, que es la historia de la que yo me refiero, ¿verdad?, no era un hombre tan malvado y tan perverso que aún, ¿verdad?, teniendo tanto dinero, no se apiadaba de sus trabajadores, y tenía ahí a su pobre trabajador hasta demasiadas altas horas de la noche, con tal de que él siguiera trabajando, y no le daba oportunidad para nada. Y este hombre, su trabajador, ni siquiera se atrevía a pedirle dinero, era extremadamente pobre y no se atrevía a pedirle dinero para poder pasar pues un tiempo con su familia feliz, ¿verdad? Y no podía hacerlo. Entonces podemos ver que hay pobreza y hay riqueza, pero cuando hablamos de pobreza espiritual, estamos hablando de una necesidad espiritual que tenemos, una necesidad que tenemos del reino de Dios, de pertenecer a ese reino celestial. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo espero que todos los que me estén escuchando puedan decir gloria a Dios. Bueno, pues seguimos con las bienaventuranzas. Dice en Mateo 5, 6 y 7, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces cuando hablamos, ¿verdad?, en el reino de Dios, la justicia y la misericordia van siempre de la mano, ¿sí? No podemos separarlos. Una persona que es justa, aquella persona que es verdaderamente justa, es a la vez totalmente misericordiosa, porque no mira por ella misma, sino mira a través de los ojos de Dios, porque Dios es justo en extremo, es una de sus atributos. Dios es justo en gran manera. Y entonces, cuando hablamos de justicia, de la justicia de Dios, que viene a ser parte de uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? De hecho, vamos a tener la corona de justicia, ¿sí? Entonces podemos ver que no podemos separar a la justicia de la misericordia. En estos tiempos que ha crecido tanto la maldad, ¿cuántos no anhelan la justicia divina? ¿Por qué? Porque me robaron el celular, se metieron a mi casa y me la robaron, quizás dañaron a mi hija, quizás pues se enfermó mi ser querido y yo pensaba que iba a salir bien. Perdón, hermanos.
y no pudieron, y no pueden obtener la justicia del hombre, ¿sí? Nosotros pasamos por una situación muy difícil y aún en estos momentos estamos pidiéndole al Señor, Señor, permítenos ver tu justicia, ¿sí? Permite que aparezca esa persona, porque si aparece esa persona, nos va a quitar de muchas dudas que tenemos, porque quizás estamos pensando mal de alguien que no hizo nada y que estamos pensando que es el culpable, ¿verdad? Entonces, nosotros anhelamos la justicia divina, pero también somos misericordiosos, porque quisiéramos quizás encontrar a esa persona para mostrarle nuestra misericordia. Se cuenta de una anécdota de un padre de familia que perdió a su hijo asesinado, ¿sí? Y entonces él llegó al juzgado, ¿verdad? No conocía a la persona que había matado a su hijo, pero cuando llegó al juzgado, él llegó con una sola decisión en su corazón. Quería conocer a la persona que le había quitado la vida a su hijo, pero con el único propósito de perdonarlo. Y qué difícil es. Es una situación muy difícil. No, bueno, yo creo que encontramos tan pocas personas en esa situación, porque la mayoría de las personas cuando están en una situación difícil, parecida a esta, ¿verdad? Su único deseo es vengarse. Su único deseo es que toda la justicia terrena caiga sobre de ellos. Es más, que si pueden llevarlo a la silla eléctrica, que si pueden ponerle la inyección letal, ¿verdad? Con tal de que se vengue el hecho por el que pasaron, pues lo hacen, ¿verdad? Yo pido la muerte para esa persona. ¿Cuántos no han levantado su mano para decir eso? Yo pido la muerte. Yo pido que se muera. Yo pido que le vaya mal. Y no solamente a él, sino a toda su descendencia. Y lanzamos una maldición, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos mismos alcanzarán misericordia. Entonces, las personas justas y las personas misericordiosas saben perdonar y ser compasivos. ¿Cuánta satisfacción se siente uno cuando muestra esa tierna misericordia? Porque tampoco es de uno, ¿no? La misericordia proviene de Dios, porque también es uno de sus atributos, de nuestro Dios. Entonces, esa tierna misericordia, ¿verdad?, alcanzará a las personas que son misericordiosas, ¿sí? Y si tienes hambre y sed de justicia, tú serás saciado de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quizás en algún momento llegaras tú a tener que pasar por una situación difícil, quiero decirte que vas a alcanzar, ¿verdad? Vas a tener misericordia de quien tengas que tener misericordia, o más bien de quien te tenga que tener misericordia de ti, ¿verdad? Y la justicia te alcanzará. Hay una palabra muy hermosa, ¿verdad?, en el libro de Isaías, donde nos dice que ningún arma forjada prosperará en contra de nosotros. Y no solamente eso, sino que además nos levantaremos en juicio, ¿verdad?, y condenaremos a toda palabra que se levanta en contra de nosotros en juicio. Así es de que tenemos que tener esa seguridad de que si realmente nosotros somos bienaventurados y tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad?, nosotros mismos vamos a juzgar. Nosotros mismos vamos a ser los que demos que hagamos justicia, pero siendo misericordiosos en gran manera. ¿Por qué? Porque entonces eso mismo recibiremos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos sigue diciendo aquí Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos no quieren ver a Dios? ¿Cuántos no quieren, ¿verdad?, pertenecer al reino de Dios y tener esa oportunidad de ver a Dios? Y no solamente nos esperamos a que llegue el reino de Dios, ¿verdad?, que el Señor levante a su iglesia, sino también que desde este momento nosotros podamos experimentar el ver a Dios. ¿Cómo? A través de la gente.
¿Cómo? A través de sueños. ¿Cómo? A través de revelaciones. ¿Cómo? No sé, a través de una teofanía, ¿verdad? Porque cuando el Señor se revela a su pueblo, se revela a sus profetas, se revela a sus siervos, entonces es cuando las personas experimentan esa bendición de poder ver a Dios. Pero no es tan fácil. Hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito. ¿Y cuál es? Tener un corazón limpio. Tener un corazón puro. Porque entonces ellos verán a Dios. Cuando el corazón no es recto, es fácil ver las cosas distorsionadas. Es como cuando tú te ves en un espejo, seguramente has ido al bosque de Chapultepec, ¿verdad? Y está ahí a la mera entrada, un edificio donde están los espejos y te puedes ver chaparro, alto, flaco, gordo, todo como con la cabeza para atrás o con la panza así toda desparramada. Bueno, distorsiona totalmente el cuerpo. Bueno, pues cuando el corazón de la persona no es recta, es fácil ver las cosas de esa manera, distorsionadas totalmente. ¿Y qué es lo que hace que tu corazón no sea recto? Bueno, pues habita en ti el orgullo, la amargura, el egoísmo, el odio, el resentimiento, ¿verdad? El espíritu de no perdón. O sea, todas estas cosas dañan tu visión. Entonces eso te impide ver a Dios. Y además hacen que tu corazón no esté limpio, que tu corazón no sea recto delante de Dios. Entonces es muy difícil que puedas llegar a sentir tú la presencia de Dios y mucho menos ver la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y dice también, contesta el mismo salmista, ¿verdad? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿verdad? Ni jurado con engaño. Esos son, ¿verdad? Esa es la recompensa de los bienaventurados, de los que tienen limpio su corazón, porque entonces ellos podrán entrar a la presencia de Dios y ellos podrán ser participantes de poder ver al Señor. Sus ojos serán abiertos, ¿sí? Sus oídos tendrán colirio y podrán escuchar la voz de Dios y podrán ver a Dios. El corazón puro es aquel que tiene sus ojos espiritualmente abiertos, no solamente para ver a Dios, sino también para ver las necesidades de los demás, ¿sí? Y pues verán a Dios y tendrán de Dios más revelación, más discernimiento, más misericordia, más amor, más gozo, más paz, porque eso es lo que hace Dios en la vida de una persona que cuenta con los beneficios de una persona que pertenece al reino de los cielos. Recuerden que nuestra ciudadanía no está aquí. Somos mexicanos de nacimiento, pero nuestra patria está allá en los cielos y es nuestra patria celestial y es la que esperamos, de donde esperamos al Salvador, que va a venir para arrebatar, para levantar a su iglesia. Y yo espero que tú que me estás escuchando formes parte de esa iglesia, ¿verdad? Y que anheles con tu corazón, que en tu corazón arda el deseo de ver al Señor. Que en tu corazón esté ese vivo deseo de tener cada día un encuentro personal con el Señor, tener una comunión íntima, profunda, poder entrar, ¿verdad? En ese secreto, en el secreto de Dios, porque es donde Dios te va a revelar su voluntad. Es donde Dios te va a hablar y vas a escuchar la voz de Dios y vas a poderlo ver, ¿verdad? Quizás con tus ojos cerrados, tú estarás ahí con tus ojos cerrados diciendo, Señor, no soy digno de verte. Pero el Señor se te va a revelar a ti. ¿Por qué? Porque tu corazón es limpio y es puro. ¡Qué gloriosa promesa para todos los que tienen un corazón limpio y puro! Ver a Dios, ver su gloria, estar en su presencia, estar en esa intimidad con nuestro amado Dios. Maravillosa promesa de parte de nuestro Dios. Y bueno, pues seguimos con nuestras bienaventuranzas. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Son aquellos que buscan la paz con todos. ¿Sí? Son aquellos que buscan reconciliar a los que están enojados, ¿verdad?
Recuerden que Dios nos ha llamado para ser reconciliadores. Somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y entonces hay una bienaventuranza. Todos aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y esto, el de ser pacificadores y el de ser llamados hijos de Dios, es una bendición maravillosa. ¿Por qué? Porque no solamente Dios, ¿verdad?, verá que nosotros somos sus hijos, sino que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que hay una relación íntima con Dios, que hay una identidad de padre e hijo, ¿sí? Y entonces podemos saber que tenemos esta bienaventuranza, ¿sí? Seremos llamados hijos de Dios, y además los de afuera también. Quiero decirles que no es fácil, ¿sí? No es fácil. En Romanos 10:15 nos dice, voy aquí a tratar de explicar esto, ¿verdad? Porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Imagínense, qué maravilloso es saber que hay personas que anuncian la paz, que con su hablar pueden transformar, cambiar totalmente una familia, ¿sí? Que con su hablar, ¿verdad?, en vez de meter cizaña, en vez de echarle más leña al fuego, como dicen por ahí algunos, ¿verdad?, se vuelven pacificadores, llevan la paz, porque ellos mismos son paz. Nuestro Dios es paz y tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos hijos amados y entonces somos imitadores de Dios. Y si Dios es el Dios de la paz, ¿verdad?, Jesucristo, el príncipe de la paz, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos que imitar al Dios de la paz y ser pacificadores, ¿sí? Y entonces tenemos esa paz, nuestra presencia trae paz donde quiera que nosotros vayamos. Y como les digo, no echarle más leña al fuego, hermanos, ¿sí? No, al contrario, hermanos y hermanas, hemos sido llamados a ser reconciliadores, ¿sí? Entonces nuestra presencia debe de ser como esa luz que alumbra, ¿sí? Y dice también aquí, ¿verdad? Dice en Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque de eso se trata, ¿verdad? No se trata para que vean que yo sí soy hijo de Dios, o miren, yo me paro el cuello. No, no, no. Se trata para que vean en mí la transformación que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? El mundo nos criticará, ¿verdad? El mundo, si usted le pide un consejo al mundo, por decir algo, vamos a hablar de un matrimonio. Va una mujer con una mujer que no tiene a Cristo y le dice, no, es que ¿sabes qué, amiga? Estoy bien mal con mi marido y ya no sé qué hacer, él ya no me soporta o tenemos problemas entre los dos. Y la amiga que no tiene a Cristo en su corazón, lo más fácil es decirle, ay, amiga, déjalo y búscate otro, ¿verdad? Como si los matrimonios fueran desechables. Y no es así, ¿no? Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, va a ser una persona que siempre va a dar el mejor consejo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Nos vamos a la palabra de Dios y el consejo sabio, el consejo prudente va a venir de una persona que es pacificadora. Una persona. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir cuando tengamos una necesidad? Pues a un hijo de Dios, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, nos sigue diciendo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? ¿Qué esperamos, verdad? Si nos está diciendo la palabra, en cuanto dependa de ti, o sea, si esto depende de ti, haz todo lo posible para estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Que todos tus vecinos estén en paz contigo. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, dice que aún, ¿verdad?, cuando uno tiene al Señor en su corazón, ¿verdad?, aún Él hace que nuestros enemigos vean por nosotros, que nuestros enemigos se conviertan en nuestros amigos y que nuestros enemigos además nos bendigan. Qué maravillosa promesa tenemos de parte de Dios en el libro de los Salmos, hablando acerca, ¿verdad?, de ser llamados hijos de Dios. Ahora, también nos sigue diciendo, ¿verdad?, en 2 Corintios
5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok, ya vimos que hablando en el ámbito mundano, en el ámbito natural, nosotros, ¿verdad? Podemos ayudar a las personas para que se reconcilien, ¿verdad? A lo mejor los hermanos están enojados, pues ahí vamos a ayudar, ¿verdad? Para que se reconcilien los hermanos en la iglesia, en la familia también, ¿verdad? Porque también hay problemas en la familia. Sobre todo en estos últimos tiempos podemos ver que hay familias totalmente divididas, ¿sí? Sobre todo porque, pues, como está falleciendo muchas personas, tanto personas adultas como jóvenes, pues están las herencias ahí en juego y pues cuántos no se están peleando por una herencia. Y bueno, no es de ahorita, siempre ha habido, ¿verdad? Me recuerdo muy bien que la palabra de Dios nos dice que en una ocasión se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, dile a mi hermano que me reparta la herencia que nos dejó nuestro padre, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, Dios no me llamó a eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí que cuando se habla acerca de herencias es algo es un tema muy ríspido, ¿verdad? Y yo creo que cuando se trata de eso, pues muchas veces ni siquiera podemos dar una opinión nosotros, porque pues tendríamos que tomar partido, y yo creo que no, tenemos que ser siempre imparciales, ¿verdad? Entonces, pues ya en el ámbito espiritual, nosotros somos llamados reconciliadores, ¿sí? Nosotros somos embajadores de la paz, ¿verdad? Y somos embajadores de reconciliación. Entonces dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos habla aquí en esta parte? De que tenemos que ir y predicar la palabra del Señor, ser evangelistas, ser misioneros, llevar la paz donde se necesite. Por eso, ¿verdad? Decíamos en Romanos 10:15, bienaventurados, ¿verdad? O benditos los que llevan el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Como decía, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas, llevar el evangelio de la paz y llevar la reconciliación donde haya necesidad, ¿sí? Entonces, pero la primera es que se reconcilien con Dios, porque si no se reconcilian con Dios, ¿verdad? Mucho menos se van a reconciliar con los hermanos. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos el papel que nos corresponde y ser embajadores de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos entonces. En el 5, Mateo 5, versículo 10, ¿sí? Nos habla y nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense nada más aquí lo que nos está diciendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, hay una gran bendición para los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Se puede experimentar paz y gozo en estos tiempos, en esta situación? Muchos dirían, ¿cómo? ¿Verdad? Si me están persiguiendo, ¿cómo? Si me están maltratando, ¿cómo? Si me están corriendo de mi área, de mi zona, de mi casa, de mi pueblo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, verdad, tener paz y gozo en medio de esta situación? Pues sí se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en medio de las persecuciones podemos ver la mano de Dios. Ustedes saben que hay partes en donde no se puede predicar la palabra de Dios, ¿sí? Sabemos que hay lugares donde hay una religión que ha crecido demasiado, ¿verdad? Los maometanos, ¿verdad? O los que siguen a Alá y su profeta, Mahoma, ¿sí? Y ellos no permiten que se hable de Cristo, ¿verdad? Bueno, ni siquiera se necesita ser maometano, ¿verdad? O musulmán, ¿verdad? No.
Podemos ver que en China es un país donde está prohibidísimo, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. Sobre todo la China comunista, ¿sí? Entonces, los tienen súper vigilados, ¿verdad? No se permite que se hable de la religión y podemos ver que hay mucha persecución. Pero bueno, no nos vamos a ir al otro lado del mundo, aquí en México. Aquí en México hay estados de la República donde también está prohibido hablar de la palabra del Señor, donde hay partes, ¿verdad?, pueblos que son demasiado idólatras y donde el sacerdote, ¿verdad?, casi es el que les manda y les dice que no permitan que los cristianos, ¿verdad?, puedan predicar la palabra del Señor. Y entonces se levantan, ¿verdad?, para matar al predicador, para matar al evangelista, para matar al misionero, para matar al pastor, ¿verdad?, y para destruir la iglesia, para no permitir que ninguna persona que pertenece a ese pueblo se convierta al evangelio. Y pues, ¿qué pasa? Cuando una persona se convierte al evangelio, pues tiene que salir huyendo de ese lugar, porque no se le permite que conozca de la palabra del Señor. No se le permite, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios y mucho menos predicar la palabra de Dios. Y cuidado con que dé un testimonio, porque hasta ahorcado o quemado, ¿verdad?, puede salir la persona. Y aún con todo, ¿verdad?, podemos ver que hay lugares donde se sigue predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendecimos su nombre, ¿verdad? Porque sabemos que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, ¿verdad?, hay lugares muy apartados, pero también hay hermanos que están yendo a esos lugares apartados a predicar la palabra del Señor. Y ahorita me recuerdo, ¿verdad?, que lo que está pasando en Veracruz, porque con la entrada del huracán Grace, pues cuántas cosas han pasado en Veracruz. Oramos por nuestros hermanos que están allá en Veracruz para que el Señor ponga los medios para que puedan recuperar prontamente su casa, puedan ser aliviados si fueron dañados en la situación económica, en la situación de su trabajo. Oramos para que todo lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, no se diga, estamos orando por lo que está pasando ahorita por la pandemia, ¿verdad? Estamos orando constantemente, pidiéndole al Señor que pase pronto esto y que pronto pueda ser levantado un pueblo, ¿verdad?, en avivamiento, y que a través de la pandemia mucho pueblo pueda ser añadido al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ¿sí? Y oramos que Dios añada a aquellos que han de ser salvos y que se levante una obra misionera grande que nada pueda detenerla, porque nadie puede parar la obra de Dios. La obra de Dios está, ¿verdad?, firme, ¿verdad? Y ni aún las puertas del Hades prevalecerán en contra de ellos. Así es de que aquel que está padeciendo persecución por causa de la justicia, a ellos les pertenece el reino de Dios, ¿sí? Y ellos podrán experimentar paz y gozo en medio de las persecuciones. Es normal que el mundo se oponga a los ciudadanos del reino, pero recuerde lo que decía el Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Juan, capítulo 16, en su versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que tenemos que confiar que Dios tiene todo el control. Y si Dios nos lleva a predicar la palabra a diferentes partes de la República Mexicana o aún fuera de la República Mexicana, a donde Dios nos envíe, tenemos que predicar la palabra, porque si no, las piedras hablarán por nosotros. Y si somos perseguidos, hermanos, tenemos que gozarnos, tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una gran bendición. El reino de Dios nos pertenece, ¿sí? Somos bienaventurados porque el reino de los cielos nos pertenece, ¿sí? Somos parte de ese reino celestial, pertenecemos a ese reino y sabemos que si en un momento dado perdiésemos la vida, estaremos en la presencia del Señor. Como lo vemos en estos tiempos, cuántos hermanos, cuántos pastores, cuánta iglesia del Señor ha partido, ¿sí? El Señor les ha llamado a su presencia y ahora ya se están gozando de la presencia del Señor. De hecho, hermanos, estamos aquí en la tierra y lo único que estamos haciendo es prepararnos para estar en la presencia del Señor, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Así es de que en esta hora yo te invito para que tú seas un adorador, que le adores en espíritu y en verdad. Y que tú puedas ser parte de ese reino celestial. Que tú puedas participar de las glorias eternas que Dios tiene para ti. Que puedas ser partícipe de ese lugar que el Señor Jesús fue a preparar para ti. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, más bien, volveré otra vez a vosotros y los llevaré, ¿verdad?, a la casa de mi Padre, donde yo estoy preparando lugar para vosotros. Y seguramente que si tú ya formas parte de este reino celestial, ¿verdad?, estás disfrutando, ¿verdad?, de los beneficios de ser ciudadano del reino, pues uno de esos beneficios también es que vas a tener tu casa no hecha de manos, sino una casa que Cristo fue a preparar para ti. Una casa de la cual tú ya tienes seguramente tu nombre y ya te está esperando. Imagínate nada más en esa ciudad celestial, en ese reino celestial, ¿verdad?, de la cual vamos a formar parte tú y yo, de la Nueva Jerusalén. Y va a ser una bendición. Por eso nuestro anhelo es de poder estar en la presencia del Señor y de poder estar con Él. Pero para eso tenemos que tener estos requisitos. Disfrutar ya de estos beneficios. Porque no solamente son requisitos, sino además que tienen también beneficios. Beneficios hermosos, ¿verdad?, de poder recibir lo que Dios tiene ya para nosotros. Y bueno, déjame entrar a la conclusión. Porque, pues yo creo que esta palabra, yo espero que haya caído en una tierra bendita, ¿verdad? En una tierra fructífera, porque además Dios quiere que demos frutos y fruto en abundancia. Y todo lo que le pidamos a Él en el nombre de Jesús nos va a ser hecho, ¿sí? ¿Qué podemos hablar acerca de la conclusión? Bueno, pues hermano, hermana, siervo de Dios, tú que predicas la palabra, deleítate cuando la gente te insulta y te persiga y digan todo tipo de mentiras crueles acerca de ti, porque esto siempre va a pasar. Te van a echar la culpa de algo que tú no hiciste, ¿sí? Van a decir que tú eres el culpable, como en el inicio de la iglesia cristiana. Si quien conoce la historia de la iglesia cristiana sabrá que en el tiempo en que empezó a crecer la iglesia, ¿verdad?, Pablo y Pedro fueron asesinados, ¿verdad? Y Pablo, estando ya en Roma, ¿verdad?, se le acusó a los cristianos de que ellos habían quemado Roma, ¿verdad? Cuando Nerón, el muy conocido, ¿verdad?, del Imperio Romano, ¿verdad?, el César llamado Nerón, ¿verdad?, fue el que quemó la ciudad y le echaron la culpa a los cristianos, y para levantar al pueblo, para que no le creyeran a los cristianos y para que mataran a los cristianos. Y ustedes saben que todos los cristianos fueron levantados empalados, ¿verdad? Fueron levantados y en un camino, ¿verdad?, fueron puestos para iluminar, ¿verdad?, para poder, lo que era el camino para llegar al palacio del emperador romano, ¿verdad?, de Nerón. Entonces, pues, le echaron la culpa de algo a los cristianos, de algo que no habían hecho, pero todo con el propósito de acabar con el cristianismo. Pero gloria a Dios, porque hasta hoy sigue el cristianismo. Así es de que, si alguien te critica y si alguien miente, echándote la culpa, ¿verdad?, por tu amor a Dios, por tu amor a Cristo, ¿verdad?, salta de alegría, salta de gozo, ¿verdad? Bendice al Señor con todo tu corazón, ya que tu recompensa celestial es muy grande. Porque tú estás siendo rechazado de la misma manera que a los profetas que fueron antes que tú, ¿sí? Entonces, de la misma manera que rechazaron a Jesús, está siendo rechazado, ¿sí? Entonces, si rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar nosotros? Si decía el Señor Jesús, si esto hacen, ¿verdad?, con el árbol, ¿qué harán con las ramas? Así es de que alégrate,
¿verdad? Porque tu galardón es grande, ¿sí? Así es de que sigue tú confiando en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo y todo el mundo pudiera ser salvo, porque todos, ¿verdad?, entran en esto. No es de que Dios haga acepción de personas, no, más bien es que uno a veces no quiere, ¿verdad? Pero nos deleitamos en que el Señor nos haya llamado a tiempo y que a tiempo hayamos hecho caso, ¿verdad? Porque no endureció nuestro corazón, sino que a tiempo nosotros nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ahora podemos decir, ¿verdad?, que las bienaventuranzas nos hacen entrar en una dimensión de fe, en una dimensión de amor, en una dimensión de paz, y además nos capacitan para responder de una manera sobrenatural a los problemas de la vida, ¿sí? Si tú no estás preparado para lo que estás pasando, acércate al Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación, y yo quiero hacerte una invitación, ¿verdad?, para que tú aceptes. Si tú aún no eres salvo, hoy aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador y puedas reconocerle, ¿verdad?, como el único que fue a la cruz del Calvario y pagó por tu pecado. Ya, el pecado quedó en la cruz, ¿sí? Jesús llevó en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret llevó en la cruz del Calvario tu pecado. Él pagó por tu pecado, ¿verdad? Por eso fue crucificado, por amor a ti, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hoy yo te invito a ti que tú todavía no has hecho una decisión en tu corazón, que estás entre que sí y que entre no, o que me espero un poquito más, o que espero que Dios me hable, o que espero que Dios se me revele. No, hoy Dios se te está revelando y te está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así es de que te invito para que hoy entregues tu corazón a Cristo y tú puedas decirle al Señor Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego. Vamos a hacer una oración para que en esta hora tú puedas entregarle al Señor Jesús tu corazón, ¿sí? Y terminamos con esto. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu grande amor, porque por amor a nosotros diste a tu Hijo amado Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y hoy, en esta mañana, Señor, te entregamos nuestra vida. Escucha en esta hora, Padre, la oración de aquel que en este momento está rindiendo su vida a ti. Señor, en esta hora yo oro por aquellos que se han resistido por mucho tiempo, para que hoy reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y empiecen a disfrutar de los beneficios de pertenecer al reino de los cielos, Señor. En esta hora perdona sus pecados, Señor Jesucristo, porque tú ya los llevaste en la cruz del Calvario, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Yo te ruego que toques su corazón, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta hora acércate a ellos y pon convicción de pecado en su corazón y en su mente, para que ellos puedan recapacitar y darse cuenta que no se puede vivir una vida sin ti. Te necesitamos en esta noche, Espíritu Santo, que en esta mañana tan hermosa puedan acercarse a ti y rendir su vida por completo a ti. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Y yo te ruego que esta palabra que ha sido vertida en esta hermosa hora, Padre, venga a ser un rema en la vida de cada uno de aquellos que la escucharon. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes y te reveles a todos aquellos, Señor, para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento, porque yo sé que por eso aún no has venido por tu iglesia, porque estás dando tiempo para que la gente se arrepienta y se vuelva a ti, que eres el dador de la fe, que eres el autor y consumador de la fe, que eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo y dale de tu paz. En el nombre de Jesús.